Hola, ¿cómo andan? Soy Sebas de Plantas Coloc. Hoy en este video de Cuidando Plantas vamos a hablar de una de las peperomias como más pochocleras, por así decirlo, o quizás que tiene como mayor aceptación, y es la peperomia argyreia, también conocida como peperomia watermelon, por el diseño que tienen sus hojas, que se asemejan quizás a la forma de una sandía, colores de una sandía. Es una especie de origen tropical de Sudamérica, distintos países de Sudamérica. Pertenece a la familia Piperaceae, ¿sí? Como todas las peperomias. Es una especie que a mucha gente les da problemas, o usualmente me están escribiendo: Seba, ¿qué le pasa a mi peperomia watermelon? Se le caen las hojas, no crece, se pudre, etc. Porque tiene ciertos cuidados que hay que tener en cuenta, que no son muy difíciles, pero si no los tenés en cuenta, lo más probable es que fracases con esta especie. El primer punto, y uno de los más importantes para cultivar la peperomia watermelon, es que necesita bastante luz natural indirecta, ¿sí? Sin rayos de sol directo, porque se le pueden quemar las hojas, pero es importante que le den bastante luz para que pueda crecer bien, para que pueda crecer sana y para que el sustrato se seque entre riego y riego. Acuérdense que mientras más luz les dan a una planta, mayor consumo de agua hace, mayor evaporación de agua hay, porque cuando hay más luz generalmente hace un poco más de calor, entonces eso ayuda. Por lo tanto, está bueno ubicarla en lugares con por lo menos luz media, ¿sí? Un espacio en el que vos puedas abrir un libro y leerlo sin problemas. Pero el lugar ideal para mí es una ubicación con luz alta indirecta. Eso lo que va a hacer es que las hojas crezcan sanas, que las hojas crezcan y no se caigan, porque ese es uno de los grandes problemas que me consultan, ¿no? Que las hojas se les caen así, se les salen y se les caen, y en vez de ser una planta cada vez más grande, es una planta cada vez más chica. Entonces el punto ideal de luz es ese. Con respecto al sustrato, yo uso el mismo sustrato que uso para casi todas las plantas tropicales que tengo, que es una mezcla de humus de lombriz, turba rubia y perlita en distintas proporciones, que las van a encontrar en el video acerca de sustrato en el canal. Ese mix lo uso para esta peperomia y la verdad que va perfecto. Es importantísimo usar un sustrato con buen drenaje, porque como que el gran enemigo de esta planta es como que el sustrato retenga mucha humedad. Entonces es re importante eso, que esté bien sueltito, con bastante perlita. Y algo re importante también es que cuando compres una peperomia watermelon, generalmente va a llegar en un sustrato que es bastante compacto o bastante como con mucha materia orgánica, y va a drenar, pero va a mantener mucha humedad. Es importante que si trasplantás, le saques lo que salga del sustrato, digamos, del pan de tierra, pero que no le toquetees mucho las raíces, porque cuando haces eso, generalmente estas peperomias sufren un montón. En realidad todas las peperomias, cuando les moves mucho las raíces, tienden como a cortarse, a romperse, porque tienen un sistema radicular como muy finito, muy sensible, más que nada sensible con el movimiento, ¿no? Se quiebra. Una raíz que se quiebra es una raíz que se pudre, y te puede pudrir como el resto de raíces y por consecuencia toda la planta. Entonces, si trasplantás, mi recomendación es que le saques como el sustrato que salga fácilmente, y lo que no lo dejás y usás un sustrato bien drenado, bien sueltito, y con eso vas a andar joya. Acerca del riego, la verdad que las riego muy poco. Están en un lugar con mucha luz y sin embargo las riego muy poco, porque espero a que se seque prácticamente el 50% del sustrato, casi todo les diría. Más en épocas en donde hace frío, ¿sí? Como ahora, es re importante que el sustrato se seque bien en épocas en que hace frío, porque las plantas, así como cuando hay menos luz, consumen menos agua. Cuando hace frío también trabajan menos, la fotosíntesis que hacen es como bastante mínima, por así decirlo, entonces también van a consumir mucha menos agua cuando hace frío. Recuerden que la fotosíntesis, o sea, el proceso por el cual la planta genera su alimento, es como un triángulo, es temperatura, luz y humedad, ¿no? Y cuando alguna de las puntas no es la ideal,
el consumo de agua es menor, el crecimiento es menor y todo es menor. Como que la planta entra en un proceso de descanso. Entonces cuando hace frío, regarla muchísimo menos que cuando hace calor. Si hablamos de temperatura y humedad, es una especie que le gusta estar en una temperatura templada, no menos que 13, 15 grados y no más tampoco que 30 grados centígrados. Recuerden que si las plantas están en temperaturas como muy bajas de lo que soportan, empiezan como a achicharrarse y a ponerse como media raras. Lo mismo si las exponen a temperaturas muy altas, se achicharran como meterlas al microondas. Entonces, mantener en esa temperatura de 13 grados a 30 están perfecto. Sobre la humedad, les recomiendo que tengan una humedad promedio del 60%. No es como indispensable y tampoco es una especie muy exigente con eso, pero sí está bueno para incentivar la fotosíntesis, está bueno para que no aparezcan plagas, porque recuerden que mientras mayor humedad tengan en el ambiente, menos plagas van a aparecer, ¿sí? Porque son como que no les gustan los ambientes muy húmedos. Entonces, manteniendo una humedad del 60% estarían bien, 50% también. En época de crecimiento les recomiendo fertilizar con algún fertilizante completo. Pueden usar alguno que sea alto en nitrógeno, eso lo que va a favorecer es que la planta genere follaje. Me parece que lo más interesante que tiene esta especie es el follaje, es el diseño, pero también florece, da unas flores que son como unos palitos así medios raros. Voy a ver si les hago un video y lo pongo por algún lugar acá de las flores. Algo que les recomiendo es que cuando fertilicen usen el fertilizante diluido al doble de lo que indica el envase. De esa forma van a proteger su planta, la van a fertilizar, le van a dar ese extra de alimento sin lastimarla, digamos. Las cantidades que usan las plantas de nutrientes son mínimas, entonces ya con que le pongan el fertilizante al doble no solo les va a rendir mucho más, sino que también van a estar protegiendo su planta. Y recuerden hacerlo siempre con la planta previamente regada. Con agua común la dejan escurrir y después fertilizan y también la dejan escurrir. Eso es re importante, que no quede agua estancada con el fertilizante porque también puede ser contraproducente. El hábito de crecimiento, si se fijan, es muy parecido al de la Pilia peperomioides. Es más, incluso los pecíolos que tiene son como muy similares. Son como hojas medias peltadas, que es esto, ¿no? La hoja peltada, que es como un paragüitas. Entonces el hábito de crecimiento es ese, se hace como un tallo del cual empiezan a salir hojitas y bueno, va a ir ganando altura de esa forma. Y además van a ir saliendo como nuevas plantitas unas al lado de las otras. Fíjense acá, no sé si se llegará a ver ahí, pero hay como varias plantitas que están acá, que van saliendo unas al lado de las otras. Este ejemplar, honestamente, era un ejemplar que estaba para atrás. O sea, se estaba muriendo, me lo trajo un proveedor y yo lo veía medio triste, empezó a perder hojas y dije, esto no va bien. Era una plantita muy chiquita y lo que hicimos fue pasarla a terracota. Esto también se los recomiendo. Una maceta de barro o una maceta de algún material poroso está buenísimo porque ayuda a que el exceso de humedad del sustrato se vaya mucho más rápido, porque las propias paredes los van a ir transpirando y se va a ir yendo como todo ese exceso de agua. Lo que permite la maceta de terracota además es que cuando la planta va creciendo y va desarrollando su sistema radicular, muy probablemente se vaya como pegando a la maceta y que en macetas de terracota eso de que se vaya pegando no se terminan pudriendo las raíces, digamos. Como que se pegan y de una forma sana, así como se pegan quizás los philodendrons al tutor o a los árboles. Las raíces cuando se pegan a las paredes de las macetas de terracota, o sea, quedan sanas, no se terminan pudriendo. Que eso no les pasa con las de plástico. Las macetas de plástico, cuando las raíces llegan como a los bordes y están en contacto con la maceta y la humedad que se genera y el calor, tienden como a pudrirse. Entonces, de esa forma pueden mantener su planta en una maceta de barro por mucho más tiempo. Los trasplantes pueden ser mucho más espaciados, que no es así en una maceta de plástico, ¿no? Cuando en la maceta de plástico ves que ya hay raíces, hay que trasplantar porque si no terminan pudriéndose. Sobre el control de plagas, les recomiendo que le hagan una rutina contra ácaros, contra insectos.
pueden usar jabón potásico, pueden usar aceite de neem, pueden usar cualquier otro producto químico, pero acuérdense de leer los folletos de los productos que usen, pero fijarse que no tengan fitotoxicidad con peperomias, porque algunos químicos no pueden ser usados con algunas plantas, con algunas especies ni con algunos géneros, porque generan un efecto tóxico. Entonces lo importante es eso, leer los folletos y fijarse si es apto ese producto para la planta que tienen. Como tip les puedo decir que pueden limpiarle las hojas. Tienen que hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Con un paño apenas mojado, con agua tibia, porque son muy frágiles, honestamente. Si ustedes la manipulan sin cuidado, lo más probable es que las hojas se le vayan quebrando y se les vayan cayendo. Pero está bueno esto de limpiarle las hojas porque va a hacer que puedan absorber un poco más de luz si es que están en una situación media de luz baja, luz media, ¿no? De esa forma la van a poder aprovechar mucho más. Algo que me gustaría decirles es que si bien es una planta tropical, honestamente tiene un cuidado muy similar al de una suculenta o al de un cactus, al de una suculenta diría. Es bastante suculentosa, ¿no? Las hojas son bastante gorditas, por así decirlo, por lo cual en las hojas, en los pecíolos y en los tallos tiene como la capacidad para retener agua, ¿no? Entonces por eso el poco riego, pero se confunde un poco y es una de las consultas que más me llegan, ¿no? Que ¿por qué se me muere la peperomia si la riego igual que un philodendron que es tropical? Y la verdad que no, tiene un cuidado mucho más específico, mucho más seco, el cuidado entre comillas, que el de una planta tropical. Entonces cuidarla como una suculenta me parece que es un acierto, regarla poco, darle bastante luz y acordarse de no darle sol directo, que esa quizás es la diferencia con una suculenta. Pero de esa forma creo que la van a hacer triunfar. Como les digo, esta plantita eran un par de hojitas, estaban bastante destruidas, que creo que estas son de las primeras que tenía, estas grandotas. Y fíjense, tiene marcas por todos lados. La verdad que vino destruida. Estoy contento porque repuntó un montón desde que la pasamos a terracota, desde que le pusimos este sustrato. Así que nada, eso. Me parece que ese es el tratamiento que hay que darle a esta especie. Pero ya, ese fue el pantallazo que decidí hacerles acerca de esta especie. Les invito a que nos sigan en Instagram como Plantas Colloq y Seba Secret Garden, que es el otro perfil en el que comparto el crecimiento de las plantas que hay en casa. Y bueno, les invito a que se suscriban, comenten, le den like a este video, lo compartan, porque ese es un hermoso feedback para seguir generando contenido que les es útil a ustedes. Así que nada, les mando un abrazo, buena semana, cuídense. Chao.